Hola, hoy les voy a hacer una reseña de Inventor Out for Blood in Silicon Valley. Bueno, The Inventor es un documental estadounidense del 2019, el cual habla sobre el auge y la caída de Elizabeth Holmes y la empresa Theranos. Para quienes no conocen la historia, Elizabeth Holmes fue la fundadora de Theranos, una empresa tecnológica de salud y de laboratorio clínico. Theranos vendía una prueba de diagnóstico portátil que realizaba análisis de sangre a partir de una gota de sangre, evitando así el uso de agujas para la extracción. Holmes tuvo tanto éxito con su invento que fue incluida en el listado de Forbes del 2014 como la primera mujer en alcanzar una fortuna mayor a los $1.000 millones por sí misma. Ella era considerada un ídolo, una revolucionaria, era constantemente comparada con Steve Jobs. Pero gracias a una investigación del Wall Street Journal se reveló que la empresa nunca llegó a desarrollar la revolucionaria tecnología que decía y que todo había sido una mentira, siendo este uno de los mayores fraudes conocidos. Bueno, y en el documental se habla de cómo se llevó a cabo el fraude, que en pocas palabras, Theranos vendía una máquina llamada Edison, que ofrecía pruebas de sangre solo tomando una gota de sangre sin la necesidad de laboratorios. La empresa tuvo mucho éxito ya que su precio era muy bajo, lo que ayudaba mucho a las personas que no podían pagarse un seguro médico, y también funcionó porque la industria de análisis de sangre estaba controlada prácticamente por solo dos empresas y sus análisis de sangre eran de precios muy elevados. Y bueno, ¿en qué consistía el fraude? Pues el fraude era que Edison no funcionaba, la máquina de análisis de sangre no funcionaba, no servía, nunca llegaron a desarrollar esa tecnología. Se muestra cómo Elizabeth criticaba que las máquinas de análisis de sangre seguían siendo las mismas de los años 50 y que por eso ella era una innovadora en crear nueva tecnología de análisis, pero lo hipócrita de ella era que como nunca creó un producto que funcionara, ella ocupaba los equipos convencionales de otras empresas para llevar a cabo la gran mayoría de los análisis de sangre que se le encargaban. Las muestras de sangre de Edison se enviaban a su laboratorio y como solo eran una gota de sangre, debían diluirse las muestras, lo que hacía inexacto el resultado. Y los exámenes los hacían en máquinas de análisis de sangre de otras empresas. Y aunque decían que Edison podía hacer más de 200 pruebas de sangre, ellos en su laboratorio solo podían hacer menos de la mitad y Edison ninguna. Y como dice Tyler Schultz, un empleado de Theranos en el documental, si la gente se hace análisis de sífilis en Theranos, la sífilis se va a extender. ¿Por qué? Porque los resultados eran erróneos, entonces fácilmente te podían decir que no tenías sífilis o no tenías una enfermedad cuando sí la tenías. En el documental podemos ver grabaciones de entrevistas a Elizabeth antes del escándalo, en donde se veía cómo ella realmente se sentía como una visionaria a la que de verdad le importaba mejorar la salud pública, lo que era muy contradictorio con lo que en realidad estaba haciendo, ya que con su estafa ella estaba poniendo en peligro la vida de personas al entregarle falsos resultados de sus análisis. Otro punto importante que toca el documental es cómo lo logró. ¿Cómo es que Elizabeth logró tener un financiamiento de más de $400 millones y en su punto más alto que la empresa estuviera evaluada en más de $10 billones sin tener un producto funcional? Una de estas razones era porque era difícil contradecirla, ya que el Consejo de Administración de Theranos tenía personas muy importantes de Estados Unidos. Entre ellos estaban secretarios de Estado, secretarios de Defensa y senadores y muchas otras personas muy poderosas. Phyllis Garner, quien fue maestra de Stanford y una de las primeras personas a las que Elizabeth le enseñó su idea, comentó para el documental que lo que se podía ver era que Elizabeth no quería consejo científico y que solo salió con hombres muy poderosos para que pudieran influir en los funcionarios del gobierno a la hora de acreditar sus productos. En el documental entrevistaron a sus profesores, químicos e ingenieros de la empresa, los cuales decían que lo que se quería crear, que era un aparato que pudiera predecir cientos de enfermedades con una sola gota de sangre, era química y físicamente imposible. Incluso los ingenieros y químicos de su empresa dijeron que cuando entraron a trabajar no se les explicó cómo funcionaba la tecnología de Theranos.
Bueno, y otra de las razones por las cuales Theranos pudo cometer su fraude era porque los empleados no denunciaban. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Theranos hacía que sus empleados firmaran acuerdos de confidencialidad en los que estipulaba que no podían hablar mal de la empresa, las familias no podían saber en lo que trabajaban, no podían hablar de lo que pasaba en Theranos, incluso entre los mismos empleados, lo que hacía difícil que los químicos e ingenieros se coordinaran. Incluso llegaron a espiar las computadoras de los empleados. Y tal vez la razón más importante por la cual Theranos logró engañar a tantas personas era por su mercadotecnia. Elizabeth estaba más interesada en el marketing que en la mecánica real del funcionamiento de su tecnología. Incluso en el documental, un ingeniero comenta cómo Elizabeth tenía juntas de horas solo para discutir su mercadotecnia y no hacía juntas con los químicos e ingenieros para discutir cómo iban a lograr lo que ella ya había prometido y ya estaba vendiendo. Bueno, y entre las cosas que más me gustó del documental, más allá de que documenta lo que pasó, también hace ciertos análisis. Por ejemplo, un análisis que hace es cómo Elizabeth es curioso que haya llamado a su invento Edison, porque, como sabemos, Thomas Alva Edison fue el inventor del fonógrafo, de la bombilla eléctrica, de una de las primeras cámaras de cine. Él tuvo muchísimas patentes, pero curiosamente él, igual que Elizabeth, llegó a prometer cosas que no podía cumplir. Él cuando dijo que, que había creado la bombilla eléctrica, en realidad aún no la había creado. Cuando los reporteros e inversores pidieron demostraciones, él mintió y durante 4 años él fingió que su invento era bueno cuando aún no funcionaba. Y cuando ya estaba a punto de quedarse sin dinero fue cuando por fin consiguió crear la bombilla eléctrica. Entonces él fue de los primeros y más reconocidos inventores en practicar el arte de finge hasta conseguirlo. Entonces, la verdad es que creo que fue un buen análisis el que hicieron de cómo Elizabeth se dejó llevar por eso de finge hasta conseguirlo. Y de hecho, muestran una entrevista en donde Elizabeth dice que lo primero es dar el primer paso y no ver toda la escalera. Y otro análisis que hace el documental es que invita a un psicólogo a hablar de las posibles razones por las cuales Elizabeth mintió tan descaradamente a los inversores y a las mismas personas que trabajaban con ella y lo hacen con un experimento psicológico que la verdad estaba muy interesante. Entonces yo sí les recomiendo ver el documental, está muy interesante, explica muchas cosas técnicas y realmente a las personas que invitaron a hablar en el documental son personas muy importantes y que fueron clave en el descubrimiento del fraude. Bueno, y algo que me dejó el documental, realmente creo que es algo de miedo, porque es increíble cómo Elizabeth llegó a crear una empresa multimillonaria que ya realizaba análisis de sangre a pacientes reales, que ya tenía en su mano la salud de personas y aún así ella realmente no tenía las certificaciones oficiales del FDA y del CMS y logró por muchos años evadirlas. Y otra cosa muy importante que nos deja el documental es que no puedes vender una idea y luego intentar construirla. También me sorprendió mucho el hecho de que Elizabeth en su propia empresa, aunque ella se hacía llamar la creadora, la inventora, en realidad nunca tuvo nada que ver con técnico, ella más era como una empresaria que trataba de vender su idea, pero en técnico ella nunca creó nada y sí se me hizo medio mala onda de que de las más de 100 patentes que creó su empresa, ella siempre ponía su nombre a pesar de que ella no había tenido nada que ver en lo técnico y laborioso.